Bienvenidos nuevamente al curso de gestión y abordaje integral del Servicio Alimentario Escolar. Hoy abordaremos el módulo número 3, que son 5 claves para la inocuidad alimentaria. Como una introducción, queremos mencionar que la contaminación de un alimento puede producirse en cualquier momento de la cadena agroalimentaria y los niños, por su baja resistencia a las enfermedades, son especialmente vulnerables. Entonces, es por eso que las precauciones deben extremarse, porque las consecuencias de las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser severas en esta población, dejando secuelas o incluso hasta provocando la muerte. Por ello, es necesario que las escuelas adopten medidas que ayuden a prevenir y reducir el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, el objetivo de este módulo es que las y los manipuladores de alimentos conozcan las recomendaciones y cuidados necesarios en la manipulación para la prevención de este tipo de enfermedades. ¿Qué son las 5 claves para la inocuidad alimentaria? Bueno, son recomendaciones básicas de medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. Son producidas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que concientiza a manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades respecto a la inocuidad de estos. Las 5 claves van a ser: mantener la limpieza, usa agua y materias primas seguras, separa alimentos crudos y cocidos, cocina completamente y mantener los alimentos en temperaturas seguras. A los fines prácticos las vamos a ver en diferente orden. Vamos a empezar por use agua y materias primas seguras. Cuando hablamos de agua segura, sabemos que necesitamos que el agua sea segura para beber, para lavarnos las manos, para lavar los utensilios y para lavar incluso los propios alimentos, y también para cocinar. Entonces, para esto vamos a usar agua de red, agua corriente, en el caso de que estemos seguros de que es potable y que es segura. Ahora, si se sospecha de la calidad del agua o no dispone de agua segura, se puede tratar utilizando métodos caseros, como el hervido o el clorado. El hervido tiene que ver con hervir el agua durante 5 minutos y esperar a que se enfríe para consumir. Y el clorado tiene que ver con colocar 2 gotas de lavandina por litro de agua, mezclar y dejar reposar antes de utilizar durante 30 minutos, en un recipiente limpio y tapado. Ahora, hay una aclaración entre paréntesis que tiene que ver con leer las indicaciones del envase, porque si bien estas 2 gotas de lavandina por litro de agua es una referencia común, es importante leer la etiqueta de cada lavandina que estemos utilizando y seguir las instrucciones que allí nos indican. Entonces, de esto se desprende que necesitamos utilizar lavandinas que tengan rótulo, ¿sí? Que tengan su etiqueta, con lo cual lavandinas sueltas no nos van a servir para este fin. De hecho, es importante leer la etiqueta de la lavandina para chequear que sea apta para desinfectar agua. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Fíjense la imagen de la izquierda que tiene el rótulo, un pequeño símbolo de una gota que dice apto para desinfectar agua. Esto implica entonces que la lavandina es apta para este fin e incluso también nos va a servir para el lavado de frutas y verduras. En cambio, tenemos por otro lado lavandinas aditivadas, que son aquellas lavandinas que contienen menor cantidad de cloro y que presentan sustancias como colorantes, detergentes, aromatizantes, que son blanqueadoras, que tienen aroma a lavanda, que son anti-splash, tienen limpiadores, ya sean líquidas o en gel, que no van a ser aptas para la desinfección de agua y tampoco para la desinfección de frutas y verduras, porque tienen componentes diferentes no aptos para el consumo humano, como vemos la triple acción, por ejemplo, que vemos en la imagen de la derecha. Esa no sería apta para la desinfección de agua y vegetales. Con respecto a las materias primas seguras, tenemos que, por un lado, seleccionar alimentos sanos y frescos, no utilizar alimentos de procedencia dudosa, asegurarnos de que cumplan con las características organolépticas esperadas para cada alimento. Recuerden que características organolépticas son aquellas que percibimos por los sentidos: sabor, aroma, aspecto, color. Controlar que los envases estén íntegros y sanos, es decir, no utilizar aquellos que tengan envases abiertos, que tengan pérdidas, roturas. Rechazar alimentos, latas o envases en mal estado. Es importante en el tema de las latas evitar el uso de las que estén abolladas, oxidadas o hinchadas, ya que es un producto de alto riesgo si la lata se encuentra en ese estado. No utilizar alimentos vencidos. No importa que sea un seco y esta creencia arraigada de que duran un mes más y demás, la realidad es que tenemos que ceñirnos a la fecha de vencimiento que el fabricante nos indica.
Lavar y desinfectar las frutas y verduras, no utilizar alimentos dañados o con hongos, no es correcto cortar la parte que tiene hongos y comer el resto del alimento, porque los hongos pueden, esporas y parte de su conformación, permanecer en el alimento aunque no lo haya alterado y aunque no sea visible a nuestros ojos. Entonces, un alimento que tiene un hongo debe ser desechado completamente y mantener la cadena de frío en aquellos alimentos que lo requieran. Perdón, mantenga la limpieza sería la otra clave para la inocuidad. Una de las cuestiones tiene que ver con la higiene personal. Si en esta clave no solo vamos a hablar de la limpieza de utensilios y superficies, sino también del lavado de manos. El lavado de manos es fundamental porque las manos son el principal contacto del manipulador con el alimento. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que lavar las manos? En múltiples ocasiones. Antes de tocar los alimentos, es decir, antes de ponernos a cocinar, antes de comer, después de ir al baño, después de manipular alimentos crudos como las carnes, ¿sí? Para evitar llevar bacterias de ese alimento crudo a otro alimento y generar contaminación cruzada, después de tocar la basura, después de tocar el celular, después de atarnos los cordones, después de tocarnos la cara, después de tocar el pelo o dinero, después de estar en contacto con productos de limpieza y después de fumar. Bien, ¿qué necesitamos como base para hacer un correcto lavado de manos? Necesitamos agua segura, jabón líquido neutro y papel descartable o toalla limpia personal. El jabón se espera que sea líquido para evitar que aquellos jabones en pastilla o en pan, estos jabones, perdón, pueden contener en su superficie bacterias también y además solemos utilizarlos varias personas a la vez y esto obviamente es menos seguro que un jabón líquido que no va a ser manipulado por muchas personas y neutro porque los jabones perfumados pueden, por un lado, llevar ese perfume, podemos llevar luego con nuestras manos perfumadas ese aroma a los alimentos y por otro lado es una cuestión de que a veces también pueden irritar la piel de los manipuladores, sobre todo de aquellas personas que tengan la piel muy sensible y toda escoriación o irritación que se genere en las manos también puede ser un peligro luego para el alimento que manipulemos. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos básicos? Primero, mojarnos las manos con agua, depositar suficiente jabón en la palma de la mano para cubrir todas las superficies de las manos, frotarse inicialmente las palmas de las manos entre sí y después comenzaremos a ver que hay movimientos que quizás en general se pasan por alto, pero que es importante hacer para que toda la mano quede finalmente segura. Hay que frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, como se ve en la imagen número 3, entrelazando los dedos y viceversa, es decir, hacerlo con ambas manos. Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados, como se ve en la imagen número 4. Esto, por supuesto, va a ser para limpiar palmas, dorso de mano y los espacios entre los dedos. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra, agarrándose los dedos, como se ve en la imagen número 5. Esto también va a ser para limpiar correctamente el dorso de los dedos, justamente. Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Obviamente, viceversa se refiere a hacerlo con las dos manos, con los dos dedos pulgares, los famosos dedos gordos. En la imagen número 7 vemos que hay que frotarse con la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y también hacerlo con la otra mano lo mismo. Esto va a hacer que nos limpiemos perfectamente las puntas de los dedos y las uñas, el debajo de las uñas, el espacio debajo de las uñas, frotarse en la muñeca izquierda haciendo un movimiento de rotación con la mano derecha y frotarse en la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación con la mano izquierda. Enjuagarse las manos con agua, secarse con una toalla desechable idealmente y con ayuda de la toalla cerrar el grifo. Esto es porque si nosotros abrimos el grifo, abrimos la canilla con las manos contaminadas y sucias, si después de que hicimos todo este proceso, lo hicimos perfecto y tenemos las manos seguras, cerramos el grifo está contaminado, la canilla está contaminada, con lo cual volvemos a contaminar las manos. Por eso es importante cerrarla con la toalla. De esta manera vamos a tener manos seguras. Ahora, este proceso va a tener que durar más o menos entre 20 a 40 segundos. ¿Sí? No es mucho más extenso. Ese tiempo nos permite realizar todos estos movimientos. Entonces, no solo es importante lavarse las manos, sino que también es importante hacerlo adecuadamente.
Para desinfectar, como un complemento, se recomienda utilizar alcohol al 70 luego del lavado de manos. Pero esto es un refuerzo del lavado, nunca es un reemplazo del mismo. ¿Sí? El alcohol en gel o el alcohol al 70% no reemplaza el lavado de manos, sino que puede ser un complemento adicional luego de que nos lavamos. No es obligatorio, ¿sí? Pero puede ser un complemento o un refuerzo del lavado. Bien, otras cuestiones de higiene personal y bucal que tenemos que tener en cuenta como manipuladores de alimentos es bañarse y cepillarse los dientes a diario, no usar perfumes, desodorantes o lociones fuertes, sino también usar neutros para evitar el traslado de esos aromas a los alimentos, tener siempre las uñas cortas y sin esmalte, tanto las uñas largas primero pueden ser una trampa para la suciedad y además obviamente pueden ser un contaminante físico en el caso de que se nos rompa un pedacito y el esmalte también, ¿sí? Puede ser un contaminante físico si se desprende de la uña. No debemos utilizar accesorios como aros, anillos, pulseras, cadenitas, collares de todo tipo. Esto es lo mismo, ¿sí? Pueden ser contaminantes físicos que lleguen al alimento y además todo aquello que esté en muñecas y manos, además de poder caerse dentro del alimento y hacer que ese alimento tenga que ser desperdiciado, pueden ser trampas de suciedad y perjudicar el momento del lavado de manos, por ejemplo. Y el cabello debe estar recogido y totalmente cubierto con una cofia o con un gorro de cocinero, totalmente cubierto, sin ningún cabello que quede fuera. La vestimenta adecuada va a ser aquella que se destine solo a manipular alimentos y tiene que estar siempre limpia. Gorros, cofias y barbijo para barba. En realidad los gorros, cofias son necesarios para todos los manipuladores de alimentos y el barbijo se recomienda en aquellas personas que tengan barba para evitar que caigan vellos de la cara en el alimento. Guantes descartables para ciertos alimentos listos para consumir, pero es importante que los guantes los usemos de manera consciente y sepamos que no es obligatorio su uso. En ocasiones puede ser útil, pero hablamos de un uso consciente porque un mal uso puede perjudicar al alimento. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros usamos guantes descartables, pero eso nos da una sensación de falsa seguridad, podemos generar hábitos incorrectos. A saber, no nos lavamos correctamente las manos porque las tenemos cubiertas con guantes, lo cual es incorrecto, ¿sí? Más allá de que tengamos guantes puestos, las manos tienen que estar perfectamente lavadas. Otras cuestiones a veces frecuentes son quizás tocar productos crudos, dinero o productos contaminados y luego tocar a los alimentos porque, como les decía recién, los guantes nos dan una sensación de falsa seguridad. Entonces, si vamos a utilizar guantes descartables, tiene que ser para un único uso. Por ejemplo, como dice entre paréntesis, para alimentos listos para consumir. De repente aquellos alimentos que preparemos y que van directo al consumidor sin pasar por cocción. De repente estamos haciendo sándwich, ¿sí? Estamos haciendo sándwiches. Bueno, los podemos hacer con guantes, pero solo esa tarea y una vez que terminamos esa tarea los quitamos y los desechamos. Debajo del guante la mano tiene que estar muy bien lavada, reitero. También a veces se pueden utilizar para manipular carnes crudas, pero siempre con un único fin y desechando los guantes una vez que terminamos esa tarea. No utilizar los guantes para dos tareas. Repetimos, no son obligatorios de usar. Con las manos correctamente lavadas también es más que suficiente. El calzado debe ser cerrado, la idea es que tenga una soladura y que esté correctamente cerrado para evitar accidentes con la caída, por ejemplo, de agua hirviendo o de cuchillos. Y el delantal limpio. No manipular alimentos estando enfermos, si tenemos un resfrío, tos, diarrea, vómitos o alguna infección en la piel, la realidad es que nos tenemos que correr de las tareas de manipulación directa de alimentos. Podemos, en el caso de poder estar trabajando, por supuesto, y que esa enfermedad no nos lo impida, podemos ser asignados que nos asignen alguna tarea diferente, pero no podemos estar en contacto con alimentos porque somos en ese momento un gran vector de enfermedades. Entonces hay que desempeñar otra tarea. Si hay una herida en la mano, lo correcto es cubrirla con un apósito o con una venda y ahí sí usar un guante descartable. Este es un uso importante para los guantes, es para tapar el apósito o venda. De esa manera también evitamos que, por un lado, la herida esté correctamente cubierta y evitamos que ese apósito o venda pueda contaminar el alimento. No debemos toser, estornudar o hablar sobre los alimentos. Todo lo que sea salivar, obviamente sin querer al alimento, es muy riesgoso. No comer, beber o fumar ni masticar chicle en el área de elaboración.
No volver a introducir un utensilio en una comida luego de probarla. Como cocineros, cocineras, elaboradores de alimentos, vamos a probar las preparaciones que estamos haciendo, pero es importante hacerlo cada vez con un utensilio limpio, nunca regresar el utensilio que tocó nuestra saliva, nuestra boca, al alimento. Esto es porque nuestra boca tiene una carga bacteriana sumamente importante. Hay en particular una bacteria que es el Staphylococcus aureus, que podemos trasladar al alimento y contaminarlo. Tenemos que evitar frotarnos las manos en la ropa, ¿sí? Sobre todo muchas veces pasa que nos vamos a lavar las manos nuevamente por alguna de las situaciones que planteamos antes y el secado lo terminamos en la ropa y la realidad es que esto también es riesgoso porque podemos volver a contaminarlas. Sacarse el delantal o la chaqueta antes de salir de la cocina, por ejemplo, antes de ir al baño o al recibir pedidos. Es importante que no lo hagamos con el uniforme, sino que ese uniforme sea utilizado solo en la cocina. Esto es para evitar trasladar al espacio de elaboración contaminación externa. Bien, ¿qué pasa con superficies, utensilios y equipos? Bueno, también hay que lavarlos y desinfectarlos, por supuesto, a toda superficie, utensilio o equipo que sean utilizados para la preparación de alimentos. Y también tenemos que mantener limpios y desinfectados a los elementos de limpieza, los trapos, las rejillas, los repasadores. En este sentido, tenemos que diferenciar el concepto de limpiar y el de desinfectar. Limpiar implica eliminar la suciedad visible de las superficies, es decir, sacar la tierra, sacar los restos de alimentos, utilizando en general agua, detergente y alguna esponja o cepillo que tiene que estar en perfectas condiciones. Esa esponja o cepillo también. Las esponjas en malas condiciones también pueden ser un gran foco de contaminación. Entonces, más allá de que estemos lavando quizás un plato, si la esponja no está en condiciones, lo vamos a volver a contaminar, ¿sí? Desinfección, por su parte, implica eliminar la suciedad no visible, es decir, ya eliminar los microorganismos, aquellos organismos, como veíamos antes, que no los vemos a simple vista, sino que con microscopio. Entonces, para esto vamos a necesitar productos químicos desinfectantes o agua caliente o vapor. No debemos, bajo ningún punto de vista, mezclar detergente y lavandina. Esto es porque, por un lado, el detergente va a inactivar la lavandina, entonces va a perder su efecto de desinfección. Y por otro lado, y sumamente importante, mezclar ambos productos genera gases tóxicos que pueden ser muy nocivos para la salud de la persona que esté utilizando estos productos en conjunto. Si tenemos que hacer un lavado con detergente primero, tenemos que pasar por un enjuague previo para después proceder al uso correcto de la lavandina. ¿Cómo limpiamos y desinfectamos superficies y equipamiento? Bueno, primero vamos a eliminar todos los restos de comida que contenga esa superficie o ese equipo. También los utensilios, ¿no? Enjuagar para sacar la suciedad más gruesa. Lavar con detergente y agua caliente, siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto, de ser posible. Utilizar esponja o cepillo que estén en condiciones. Enjuagar con agua caliente limpia. Hasta ahí, del paso 1 a 4, estamos hablando de limpieza, ¿sí? Vamos a eliminar la suciedad visible. Luego tenemos que pasar a la desinfección. Tenemos que desinfectar con agua bien caliente durante 1 a 2 minutos. O, esto es una posibilidad, ¿no? Con agua bien caliente. Sucede que para la desinfección el agua tiene que estar prácticamente hervida, entonces esto es hasta riesgoso, quizás para, sobre todo los espacios de cocina donde se realizan muchas tareas en simultáneo y pueden producirse accidentes. Entonces se recomienda mucho más colocar esos utensilios o hacerlo con la superficie, agua fría con lavandina, ¿sí? Agua fría con lavandina. La lavandina no debe mezclarse con agua caliente tampoco porque también inactivamos su poder de desinfección. Agua fría con lavandina y luego enjuagar con abundante agua limpia. Secamos completamente con una toalla de papel descartable o se deja secar al aire. No utilizar trapos de tela ni rejillas de ser posible porque suelen estar contaminados también. Y se recomienda dejar boca abajo, perdón, todos los elementos lavados y desinfectados para evitar que caigan polvo, suciedad o insectos en su interior y así facilitar su secado. Perdón, la parte de la desinfección, nosotros en general el lavado lo cumplimos. La parte de la desinfección es especialmente importante para superficies, equipos y utensilios que estén en contacto con productos de alto riesgo, como por ejemplo carnes crudas, también que estén en contacto con la boca de los comensales, como son los vasos, los cubiertos, las superficies como las mesadas donde se amasa, donde se colocan directamente alimentos encima de ellas, ¿sí? Cobra especial relevancia que mantengamos no solo la limpieza, sino también la desinfección. Bien,
Acá tenemos algunos ejemplos de dilución de la lavandina. La lavandina tiene que estar correctamente diluida para funcionar bien. El exceso de lavandina no desinfecta más, ¿sí? O sea, usar lavandina más concentrada, más cantidad, no tiene mejor poder de desinfección, sino que el mejor poder de desinfección lo vamos a conseguir con una lavandina correctamente diluida. Es importante que utilicemos lavandinas con rótulo para que podamos tener la cantidad de cloro, saber la cantidad de cloro que ésta posee, porque hay lavandinas estándar que en general tienen 25 gramos de cloro por litro y concentradas que tienen más, de 55 a 60 gramos de cloro por litro. Entonces, de acuerdo a eso, será la cantidad que necesitemos. En esta tabla tenemos unos estimados, pero siempre recomendamos leer el rótulo de la lavandina y seguir las propias indicaciones de esa etiqueta, de manera que lo hagamos de acuerdo a la lavandina que tenemos en nuestro establecimiento, ¿sí? Bien, acá en la tablita encontrarán cantidades de cloro para 1 litro de agua y para 10 litros de agua. ¿Qué pasa con el alcohol al 70? El alcohol al 70 también es muy útil para desinfectar superficies y utensilios antes de su uso, pero es de suma importancia tener el recaudo de no colocarlo cerca del fuego porque es muy inflamable. Entonces siempre el alcohol lejos del fuego, por favor. Bien. Otras recomendaciones, bueno, como decíamos antes, también hay que mantener higienizados a los elementos de limpieza, esponjas lavadas, enjuagadas y secadas al aire, lavado a diario o incluso con mayor frecuencia de trapos y rejillas, depende cuánto las usemos, pero tienen que estar lavadas diariamente. Cepillos, lampazos, baldes de uso exclusivo para la cocina, nunca utilizar los mismos elementos de limpieza para cocinas y baños. Esto traería bacterias y microorganismos en general de muy alta peligrosidad hacia la cocina, entonces siempre hay que usar elementos exclusivos en cocinas. Y después también la correcta manipulación y eliminación de residuos. Hay que evitar la contaminación de los alimentos y del agua con los residuos, entonces hay que retirarlos de las zonas de manipulación de alimentos, retirar al menos una vez al día, evitando que se acumulen, o sea, sacar la basura con la frecuencia adecuada. Los tarros de residuos deben estar tapados correctamente. En caso de no ser con pedal, hay que lavarse las manos luego de tocar la tapa cuando los abrimos y cerramos. E higienizar estos recipientes de residuos y la zona donde se almacenan los residuos. Con respecto a animales y plagas, no debe haber animales en ningún lugar de la cocina, sin gatos ni perros, ni ningún tipo de animal, por supuesto. Deberá aplicarse un programa continuo de lucha contra plagas, donde lo más importante es la prevención. En este sentido, lo que más podemos manejar nosotros como manipuladores es evitar darle a las plagas las 3 cosas que buscan, que es agua, alimento y refugio. Entonces, no debemos dejar alimentos tirados, ni mal almacenados, ni si tenemos alimentos que, por ejemplo, nos lo tienen que cambiar o que nos sobraron y demás, no dejarlos expuestos, ni tampoco los que acabamos de elaborar, dejarlos expuestos, además de que es riesgoso por la temperatura a la que están sometidas los alimentos, también va a ser riesgoso porque atraemos plagas. También no debemos dejar entonces agua acumulada, no debemos dejar platos bastante tiempo sin lavar o utensilios o equipos, porque esos también van a contener pequeñas cantidades de alimento y agua que pueden ser atractivos para plagas. Y con respecto al refugio, tiene que ver más quizás con mantener correctamente la planta física, el espacio, que no haya agujeros, grietas, mantener muy limpios los espacios entre el equipamiento, por ejemplo, entre laderas, cocinas, mesadas, obviamente los espacios también debajo de los equipamientos. Por eso decimos que lo más importante es la prevención. Y en caso de haber plagas, hay que tomar medidas de erradicación con personal idóneo, o sea, personal que se encargue de este fin, que esté, digamos, que sea especializado en control de plagas. Bueno, mencionábamos el tema de la sanitización de vegetales y frutas, es decir, que los vegetales y las frutas no solo los tenemos que lavar con agua, sino que también los tenemos que desinfectar, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, colocamos los vegetales y las frutas, dice acá vegetales, pero por supuesto también es válido para frutas, ¿cierto? De hecho, las frutas las solemos consumir crudas, entonces cobra especial importancia también con las frutas este proceso. Colocar vegetales, verduras, frutas en la bacha de la cocina. Lavar uno por uno, refregando con las manos para retirar inicialmente la suciedad de los restos de tierra bajo el chorro de agua fría. Una vez lavados, los retiramos y los colocamos sobre la mesada. Esta parte es la limpieza, digamos, de esas frutas, el lavado. Luego vamos a hervir agua y enjuagamos la bacha, arrojando ese agua hirviendo sobre toda la superficie. Por ejemplo, lo podemos hacer con una pava.
y dejamos correr hasta que se vacíe. Una vez que la bacha esté limpia, con ese agua hirviendo que la desinfectamos también, la llenamos con agua potable fría, ayudándonos con una jarra medidora para saber cuántos litros colocamos en esa bacha. Tiene que llegar a un nivel suficiente de agua como para que después podamos sumergir la fruta y la verdura. Calculamos la cantidad de lavandina que debemos agregar. Esto va a ser según la concentración de la misma. Tenemos un cuadrito de referencia y ahora les voy a hacer alguna aclaración sobre esto. Y agregamos entonces la cantidad de lavandina que nos indique esa referencia o preferentemente lo que nos indique el propio rótulo de la lavandina. Y debemos entonces sumergir los vegetales y o frutas y dejar reposar por 10 minutos. Los 10 minutos también son un estimativo porque hay lavandinas incluso en marcas que plantean un reposo de 2 minutos, por ejemplo, no más que eso. Entonces, por eso es importante chequear el rótulo de la lavandina que estemos utilizando. Cabe nuevamente mencionar, como decíamos con el agua segura, que entonces necesitamos lavandinas con rótulo para este fin, ¿sí? No lavandinas sueltas en bidones que no tengan rótulo. Retiramos los vegetales y los enjuagamos bajo chorro de agua y escurrimos el exceso de agua y los guardamos en la heladera. Esto es importante hacerlo al momento de recibir las frutas y las verduras que vamos a guardar en la heladera para guardarlas ya limpias y desinfectadas, listas para utilizar, listas para consumir y que no, incluso esto, propicia que mantengamos más limpia a la heladera. Todo lo que es, por ejemplo, papas, batatas, cebollas, que no las vamos a guardar en la heladera, las vamos a tener en otros espacios bien cubiertas y seguras. Esto no es necesario hacerlo con anticipación porque podemos facilitar o propiciar la descomposición de esos tubérculos, por ejemplo. Lo podemos hacer previo a su uso. Bien, acá está la aclaración que les mencionaba, leer siempre las indicaciones de la etiqueta de la lavandina. La misma tiene que ser solo agua lavandina común, ¿sí? Que diga que es apta para la desinfección de agua y alimentos, como veíamos antes, la gotita que hablamos en el tema del agua. No puede utilizarse lavandinas aditivadas, en gel, con desengrasantes ni perfumadas, y no utilizar productos que se vendan sueltos. Acá tenemos una tablita de la concentración recomendada para desinfectar frutas y verduras. Pero como les decía, esto es un estimativo, lo correcto sería chequear lo que indica el rótulo de nuestra lavandina. Otra de las 5 claves para la inocuidad es separar los alimentos crudos de los cocidos. Por un lado, tenemos que diferenciar algunos conceptos. La contaminación primaria es aquella que ocurre en el proceso mismo de producción primaria de los alimentos, por ejemplo, en la cosecha, en la faena de animales, en el ordeñe, en la pesca, o cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina. Heces con H y con C, hablamos de materia fecal, ¿sí? La contaminación directa, por otro lado, es cuando los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Por ejemplo, cuando estornudamos o tosemos sobre la comida, cuando el manipulador toca el alimento con alguna herida en sus manos que esté infectada, cuando no nos lavamos las manos después de ir al baño, ahí estamos contaminando al alimento de manera directa. Y por otro lado, tenemos a la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el paso de cualquier contaminante, principalmente microorganismos, desde un alimento contaminado a un alimento que no lo está. Esto puede darse cuando el manipulador permite el contacto directo de un alimento crudo o contaminado sin lavar con uno cocido o listo para consumir, o a través de intermediarios, como tablas para cortar, mesadas, utensilios como cuchillos, tenedores, etc. En el primer caso hablamos de una contaminación cruzada directa. Por ejemplo, esto puede ser en un incorrecto almacenamiento, ¿no? En la heladera colocamos frutas y verduras perfectamente lavadas y desinfectadas y luego llegamos con otras frutas que no lavamos todavía y las guardamos en el mismo cajón y toman contacto directo. Ahí hay contaminación cruzada directa. También puede pasar en la heladera si colocamos las carnes crudas en un estante superior, vierten sus jugos, ¿sí? Obviamente contaminados porque estamos hablando de carne cruda, y esos jugos caen sobre algún producto listo para consumir, por ejemplo, postrecitos que ya elaboramos, caseros de maicena. Bueno, eso es una contaminación cruzada directa también, por el vertido de jugos de las carnes. A través de intermediarios decimos que es una contaminación cruzada indirecta, por ejemplo, las manos del manipulador, ¿sí? También podrían ser un intermediario, no solo los utensilios que mencionamos, sino las manos del manipulador. Por ejemplo, tocamos carne cruda,
no nos lavamos las manos, no nos lavamos las manos y tocamos, por ejemplo, vegetales que estamos cortando para una ensalada que va a llegar directo al consumidor. Bueno, también puede haber limpieza inadecuada, como trapos, rejillas para limpiar superficies contaminadas o derrames de alimentos de alto riesgo, como las carnes, y luego usamos esos mismos trapos, rejillas para superficies que no estaban contaminadas. Y, perdón, acá también estaba detallado lo de las manos de las y los manipuladores. Acá tenemos un ejemplo en imágenes, ¿no? Tenemos una tabla limpia donde vamos a cortar carne cruda. La carne cruda se considera contaminada de por sí, ¿sí? Por ser un alimento de alto riesgo, como mencionamos en el módulo anterior. Esa tabla entonces va a quedar contaminada porque ahí cortamos carne cruda, y si en esa misma tabla vamos a cortar tomates ya desinfectados, con la misma tabla y el mismo cuchillo que están contaminados, ahí estamos incurriendo en una contaminación cruzada indirecta, ¿sí? El alimento servido, ese tomate por ejemplo, va a estar ya ahora sí contaminado. Recomendaciones entonces para cumplir con esta clave de la inocuidad es separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir, tanto en la recepción como en el almacenamiento, como en el momento de la elaboración. Almacenar los alimentos crudos, carnes, pescados, vegetales, por debajo de los cocidos en la heladera, en el estante inferior. Almacenarlos siempre en algún envase contenedor para evitar derrames sobre los alimentos listos para usar, como postres, ensaladas, etc. Sobre todo esto, los alimentos crudos hablamos más que nada de las carnes en el estante inferior y los vegetales en el cajón. Esto se refiere, el tema de los vegetales más que nada, si no están limpios y desinfectados, si los guardamos como vienen como nos los entregan. La realidad es que conviene que en la heladera ya los guardemos limpios y desinfectados, y de esa manera ya no son productos de tanto riesgo como sí lo son las carnes crudas. Bien, usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar para manipular carnes y otros alimentos crudos. Y las tablas no deben ser de madera. Las tablas de madera, lo que sucede es que suelen agrietarse fácilmente, ¿sí? Con el uso de los cuchillos empiezan a quedar marcados, y esas marcas pueden ser focos grandes, focos de contaminación, y además empiezan con el desgaste, poder generar hongos y astillas también, ¿no? Y ser, por otro lado, no solo un contaminante biológico, un peligro biológico por las bacterias que puede acumular, sino también o por los hongos, sino también termina siendo un contaminante posiblemente físico por las astillas que pueda desprender. También hay que lavarse con frecuencia las manos, sobre todo entre el manipuleo de alimentos crudos y cocidos o que no requieran cocción, y evitar circular de un lugar sucio a uno limpio. Otra clave de la inocuidad es cocinar los alimentos completamente. Hay que cocinar a los alimentos haciendo que todas sus partes alcancen los 70 grados para garantizar la inocuidad, ¿sí? La OMS dice que la cocción completa es a los 70 grados centígrados. Existen alimentos como trozos grandes de carne o pollos enteros que requieren especial control para que todas sus partes lleguen a estos 70 grados. Se recomienda el uso de termómetros para asegurarnos que se llegó a esa temperatura. Y es importante tener presente que el recalentamiento o uso de comidas elaboradas en días anteriores no está permitido en el SAE, por eso es importante cocinar sin sobrantes, cocinar la cantidad que necesitamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la asistencia de los alumnos de ese día, ¿sí? Y la cantidad que se estima por porción, calcular entonces cuánto necesitamos para los chicos que tenemos ese día en la escuela. En aquellos casos en los que se deba recalentar las comidas del día, porque por ejemplo elaboramos con cierta anticipación en la misma jornada, las mismas, o sea, las mismas comidas deben alcanzar la misma temperatura, los 70 grados en el centro del alimento, o sea, hacer un recalentamiento completo. Y no podemos recalentar en más de una ocasión. Acá tenemos, bueno, por ejemplo, la carne de pollo. El pollo tiene que tomar un color blanco en toda la pieza, ¿sí? Los jugos deben estar transparentes o claros y no quedar rosados. En el SAE no se utilizarán vísceras ni alitas, entonces, por ejemplo, vamos a hablar más bien de pechugas o en algún caso de patamuslo, pero más que nada de pechugas. Tenemos, fíjense en la imagen, mal cocidos cuando todavía está rosado. El pollo nunca puede estar rosado. El pollo no admite puntos de cocción. Entonces, tiene que estar completamente blanco, y los jugos, como decíamos, transparentes. Y las carnes rojas deben tomar color amarronado en toda la pieza y evitar zonas rojas. Los jugos también tienen que ser transparentes o claros y no rosados. Entonces, vemos a la izquierda el mal cocido y a la derecha el bien cocido.
Tengan presente que no es lo mismo un trozo de carne para un niño que para un adulto. Un adulto podría decidir comer la carne jugosa, pero para estar seguros en la alimentación de los niños y entendiendo que son población vulnerable, tenemos que servirle las carnes bien cocidas, ¿sí? Mantener los alimentos a temperaturas seguras. De esto estuvimos hablando mucho en el módulo 2, ¿sí? Hicimos mucho hincapié en esto, pero repasemos que es importante no dejar a los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Esas 2 horas son como el límite máximo, ¿sí? Un estimado máximo para dejar los alimentos a temperatura ambiente. Ahora, siempre menciono que no debemos reposarnos sobre esta indicación, es decir, no tenemos que confiarnos con el tema de las 2 horas, sino que nuestra premisa tiene que ser que tenemos que sacar al alimento de la zona de peligro lo antes posible, ¿sí? Bien, entonces enfriaremos lo más pronto posible los alimentos cocinados, por ejemplo, una papa hervida que vamos a usar para ensalada, perfecto, deja de humear y la podemos guardar en refrigeración, ¿sí? En un envase cerrado, obviamente, y en la heladera, en el espacio que le corresponde, la guardamos para que se enfríe lo más pronto posible y esté fuera de la zona de peligro. También guardar y mantener los alimentos perecederos en la heladera, ni bien llegan, guardarlos inmediatamente. La leche en sachet, por ejemplo, o las leches largavidas que ya hemos abierto, yogur, queso, carnes frescas, etcétera. Mantener la comida muy caliente antes de servir, a más de 60 grados o más de 65. Realizar la preparación lo más cercano posible al horario de la prestación para servir de forma inmediata, sería lo más seguro y trasladar los alimentos tapados desde la cocina hasta el lugar donde se consuman, si tenemos que hacer algún tramo, por ejemplo, entre la cocina y el espacio de comedor. Te recordamos entonces el termómetro con 5 a 65, la denominada zona de peligro, que es el rango de temperaturas donde se desarrollan las bacterias sin ningún problema. Ahí los alimentos están en riesgo de contaminación. Por debajo, menor a 5 en heladera o freezer, se retrasa la multiplicación de las bacterias. Yo les decía, las bacterias las dormimos, pero no se mueren. Y de 65 a 70 grados, que es temperatura de cocción y superior, la reproducción de bacterias es escasa o nula. Acá nosotros mencionamos a la zona de peligro entre 5 y 65. Hay alguna bibliografía que la ubica entre 5 y 60. Son en realidad algunas diferencias mínimas, pero tomamos la amplitud térmica más amplia, valga la redundancia, para asegurarnos aún más, ¿no? Bueno, congelamiento. ¿Cómo frizar de forma segura? Es importante fraccionar a los alimentos en bolsas o en recipientes que no superen el 1,5 kg, en lo posible manteniendo el envase original, por ejemplo el pollo en su bolsa, sacando los menudos y las partes que no se van a utilizar. Esto de las porciones más pequeñas es para que la congelación se haga correctamente y en menor tiempo. Siempre la congelación rápida es mucho más segura para el alimento e incluso va a hacer que el producto, si lo descongelamos luego, mantenga mejor su textura y sus características organolépticas y calidad, ¿sí? Por otro lado, también propicia que no descongelemos de más, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos piezas muy grandes de carne, podemos descongelar más de lo que necesitamos y eso va a hacer que el producto no lo podamos volver a congelar crudo. Hay que cocinarlo todo y de última se puede congelar cocido, es decir, un producto solo puede volver a congelarse si ha cambiado de estado, ¿sí? Lo cual hace muy engorroso el momento de la preparación. Por eso se recomienda congelar fraccionado. Identificar con etiquetas las bolsas o recipientes del freezer. Las mismas deben contar con el nombre del alimento y la fecha de frizado. Si se reciben alimentos congelados, se deben llevar al freezer lo más rápido posible para que no se empiece a descongelar y la temperatura de recepción debe ser de 18 grados bajo cero, menos 18 grados. No debemos sobrecargar el freezer para que la temperatura sea la adecuada y el aire frío pueda circular entre los alimentos. Y los alimentos ya descongelados no deben volver a congelarse, se deben utilizar lo antes posible. Es lo que mencionaba antes. La única excepción para recongelar un alimento es si lo cocinamos. Sin embargo, esto no es deseable. Entonces, por eso hablamos de que si descongelamos tendríamos que utilizar lo antes posible esos alimentos. Por eso lo ideal es optimizar todo el proceso congelando en porciones más pequeñas. Bien, hasta acá entonces el módulo de 5 claves de la inocuidad alimentaria. Nos encontramos en un próximo módulo.